Más del 40% de la población mundial tiene algún tipo de insuficiencia venosa. Porque ¿cuándo dejan de ser un problema estético y se convierten en una enfermedad? Que se puede tratar, no hace falta con cirugía, hay muchos tratamientos. Es decir, fuera del cuerpo. Es una enfermedad crónica. Todo esto se hace sin cortes, sin agujas y sin catéter. La enfermedad ineludiblemente va a degenerar, va a seguir progresando. ¿Qué es peor? ¿El estrés, fumar o dormir mal? Bienvenidos a Palabras con Salud. Hoy vamos a hablar de una enfermedad que afecta a millones de personas y que, sin embargo, sigue considerándose muchas veces un problema únicamente estético. Hablamos de las varices, pero detrás de esas venas visibles puede esconderse una enfermedad crónica que provoca dolor, pesadez, inflamación e incluso complicaciones importantes si no se trata a tiempo. Hoy nos acompaña uno de los especialistas españoles que más ha impulsado la innovación en cirugía vascular y tratamientos mínimamente invasivos. Él es el doctor Rubén Rodríguez Carvajal. Bienvenido, doctor. Bien hallado, muchas gracias por estar aquí, muy contento. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio para hablar de algo que, como bien comentaba, afecta a millones de personas. Para empezar, me gustaría saber exactamente qué hace un angiólogo y cirujano vascular, porque mucha gente probablemente no sabe, qué es lo que hacéis en vuestro día a día y quizá me atrevería incluso a decir que no saben cuándo acudir a uno. Sí, la verdad que es algo con lo que lidiamos en nuestra especialidad desde hace relativamente 50 años más o menos, que es lo que tiene la especialidad desde que se conformó como angiología y cirugía vascular. Es una rama quirúrgica, pero también médica, donde tratamos básicamente todas las enfermedades del sistema circulatorio, tanto de las arterias, de las venas, del sistema linfático también. Somos un poco los fontaneros del cuerpo, ¿no? Que me gusta a mí decir. Y a veces es verdad que, tradicionalmente se confunde con la cirugía cardiovascular, ¿no? Que es la cirugía cardíaca, que también hacen cirugía arterial, obviamente, pero nuestra especialidad está más enfocada a la patología vascular periférica. Todo lo que entra y sale del corazón es lo que nosotros abordamos. Cuéntanos un poco, porque para aquellos que nos están escuchando tienen que saber que no solamente te has formado aquí en España, que tenemos muy buena sanidad y muy buena formación, sí, pero también has salido fuera de aquí. Sí, he tenido la suerte de poder hacer algunos stages formativos en Europa, en Estados Unidos también. Y creo que es algo importante para la formación de un médico moderno hoy día, ¿no? La globalización, la información está en todos sitios, pero conocer cómo se hacen las cosas en otros centros, en otras culturas, en otros entornos, creo que es muy enriquecedor y es algo que obviamente animo a mis compañeros residentes a que sin duda lo hagan. Has sido uno de los impulsores de la cirugía mínimamente invasiva aquí en España. ¿Cómo ha cambiado esta especialidad, doctor, en las últimas décadas? Ha cambiado y ha progresado mucho. Yo creo que como casi todas las cirugías, ¿no? Porque cada día vemos cómo la cirugía robótica toma más protagonismo y en nuestro caso la cirugía vascular en los últimos años ha recibido mucha influencia de los procedimientos guiados por catéter, que vienen de la cardiología, de otras especialidades. ¿Esto qué significa? Pues que cada vez más tratamos las enfermedades tanto venosas como arteriales por dentro de las arterias, utilizando la luz de los propios vasos, ¿no? Eso obviamente entra dentro de un contexto de una tendencia a ser mínimamente invasivos, ¿no? Como médicos el primum non nocere siempre está presente, ¿no? En el juramento hipocrático y al final siempre buscamos tener la mayor efectividad y la mejor solución para nuestros pacientes, intentando provocarles el mínimo daño, ¿no? Que la recuperación sea lo más pronta posible, que tengamos el mínimo riesgo de complicaciones y todo eso es a lo que lleva el desarrollo de las técnicas mínimamente invasivas y eso es algo que a mí me ha apasionado siempre y en el que he dedicado sobre todo los últimos 10 años de mi carrera, sí. Y todo eso, además de la práctica clínica, diriges el Instituto Vascular y Endovascular Internacional y además una red de clínicas especializadas en Andalucía. ¿Qué filosofía hay detrás de todo este proyecto, doctor? Nuestra filosofía es muy clara, es intentar ofrecer la excelencia a nuestros pacientes, ¿no? Por desgracia, el entorno sanitario en el que vivimos ahora mismo es complejo, ¿no? Es complicado y nosotros lo que intentamos desde el instituto es ofrecer a nuestros pacientes las últimas tecnologías y los últimos tratamientos, siempre con una orientación en una vertiente
mínimamente invasiva, como hablábamos, ¿no? Y intentándolos ofrecerles tratamientos no solo que sean novedosos, sino que estén contrastados y que tengan una evidencia científica que garantice los resultados. Y ahora que ya sabemos un poco de ti, de todos tus proyectos, de tu filosofía y de lo que hace un angiólogo, me gustaría adentrarnos un poco en las varices, ¿no? ¿Qué son, no? Que, bueno, hay mucha gente que sigue pensando que es únicamente un problema estético, pero hay muchas cosas más allá de eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de varices, ¿qué son realmente? Son mucho más que un problema estético, ¿es así? Sí, es así, exactamente. Bueno, las varices al final no es nada más que la expresión externa, ¿no? De una patología que se genera, que se produce pues, en el interior, en este caso de las piernas, ¿no? No es una patología exclusiva de las piernas, también las mujeres, por desgracia, lo sufren mucho en la pelvis, en la zona del abdomen, en la pelvis, en la zona periuterina. Y muchas veces después de varios embarazos. Pero en el caso de las piernas, que es donde es más visible y donde se identifica, ¿no? Pues esas arañitas, ¿no? Esas venas que azulean, que cambian la coloración de la piel, normalmente es un poco la punta del iceberg, ¿vale? Es una expresión cutánea de un problema de malfunción del sistema venoso, ¿vale? De lo que hablamos es de una enfermedad crónica, como bien has dicho tú antes, que es la insuficiencia venosa. La insuficiencia venosa crónica, que tiene diferentes niveles, diferentes estadios, y para cada cual pues obviamente hay que diagnosticarlo y hay que ofrecer un tratamiento diferente. Porque ¿cuándo dejan de ser un problema estético y se convierten en una enfermedad? Bueno, yo a mis pacientes siempre les digo lo mismo, en el momento que producen dolor, ¿vale? O alguna sintomatología, pesadez, cansancio, hinchazón, de las que has comentado antes, ¿no? Los síntomas clásicos de la insuficiencia venosa tienen mucho que ver con la estasis venosa, es decir, con la mala circulación de la sangre a través de las venas. Eso genera una situación de hipertensión en los vasos que al final lo que genera es inflamación. Genera un proceso inflamatorio que empieza a dar la cara, sobre todo cuando el paciente empieza a tener síntomas, a tener sensaciones de disconfort, de pesadez, de cansancio, que muchas veces incluso limitan mucho la actividad diaria del paciente, le dificultan pues, el hecho de trabajar o incluso el hecho de realizar ejercicio. ¿Y por qué aparecen? La pregunta. ¿Por qué aparecen? Bueno, mira, la insuficiencia venosa de base es un problema de especie, ¿vale? Es decir, el ser humano no estamos diseñados para andar en dos patas, ¿vale? Somos animales bípedos que en un momento de la evolución pues nos pusimos erectos, ¿no? Nos pusimos de pie. Entonces eso lo que condicionó es una adaptación evolutiva de las venas de nuestras piernas. En las piernas tenemos fundamentalmente tres sistemas. El profundo es un sistema de venas grandes, fuertes, por llamarlo así, y el sistema superficial, que es un sistema accesorio, es un sistema complementario, es un sistema de soporte, es un sistema más débil, ¿vale? Y es un sistema que no es esencial. Entonces, ¿qué ocurre? El cuerpo, cuando algo no es esencial, no le presta tanta atención, ¿vale? Y además, tenemos el ser humano esa capacidad en las piernas de acumular grasa, de tener la piel elástica, y eso lo que condiciona es que esa compliance, esa adaptabilidad de los tejidos hace que el sistema superficial, cuando estamos mucho tiempo de pie, sufra. Y eso es una realidad. Más del 40% de la población mundial tiene algún tipo de insuficiencia venosa o la desarrolla a lo largo de su vida, ¿vale? Hay como siempre, hay gente que pues tiene la suerte de que no, pero eso es una realidad. Y sobre todo, debido a condicionantes genéticos y sobre todo al factor hormonal, al entorno hormonal. En este caso, las mujeres, por desgracia, son las que salís más perjudicadas y normalmente el ratio es 4:1 en relación a los hombres. Justo por eso te iba a preguntar, porque te iba a decir, oye, ahora que ya sabemos que esto es algo del ser humano y que los animales pues no lo tienen, ¿por qué nosotras más que ellos, que vosotros? Bueno, como te decía, es un factor, es un condicionante sobre todo hormonal. El ambiente hormonal de la mujer predispone a la degeneración de las venas, de las varices, ¿no? Los estrógenos, que como sabes es la hormona principal de la mujer, son cardioprotectores, es decir, tienen un efecto cardioprotector sobre el corazón, sobre las arterias, ¿vale? Sobre la otra circulación, que también tratamos.
Pero en el caso de las venas, pues tienen un efecto más tóxico, ¿vale? Hacen que la pared se debilite con más facilidad, y luego, pues en las mujeres también, pues ese condicionante de menor actividad o de menor exigencia muscular, etcétera, pues también hace que ahí exista un punto más de fragilidad que en los hombres. Hay personas que llevan años diciendo, ya me operaré cuando me moleste más. ¿Qué pasa con esto? Bueno, lo que hay que decirles es que hay que intentar tratar la insuficiencia venosa desde estadios tempranos, que se puede tratar, no hace falta con cirugía, hay muchos tratamientos que se pueden utilizar desde que el paciente viene a la consulta el primer día, para mejorar la situación del paciente, su sintomatología, y para mejorar esa insuficiencia venosa. Pero una vez como te decía antes, una vez que las varices ya, o que el paciente tiene síntomas, ya no tiene mucho sentido postergar el tratamiento. Al final es una enfermedad crónica. ¿Eso qué nos dice? Nos dice que la enfermedad ineludiblemente va a degenerar, va a seguir progresando, y el paciente no va a cambiar sus hábitos de vida, al menos no en general. Es decir, no va a dejar de estar de pie o de vivir de pie, o si trabaja de camarero o en la hostelería o de dependiente, no va a dejar su trabajo por el hecho de tener... Claro, porque, o sea, ¿qué riesgos tiene si esto no se trata al menor tiempo posible o a tiempo? Bueno, el riesgo principal que tiene es que produzca cambios tróficos en la piel, sobre todo a nivel de los tobillos, a nivel distal, que normalmente inician con un proceso de inflamación crónica que genera una hiperpigmentación, ¿vale? Un cambio de coloración en la piel, y en las características también de la grasa. Al final lo que se produce es como un acartonamiento de la zona distal. Y en el peor de los casos, en el último estadio de la insuficiencia venosa, lo que aparecen son úlceras, son lesiones cutáneas, porque esta inflamación ya provoca que la piel se degenere y se rompa, y son úlceras que además son complicadas de tratar, son difíciles de curar, y condicionan mucho la calidad de vida de los pacientes. Y sobre todo si tenemos en cuenta pacientes que no se han tratado, que han dejado la enfermedad, pacientes ya con edad avanzada, donde les cuesta mucho asearse, les cuesta mucho, no tienen la movilidad adecuada para hacer que también su sistema circulatorio funcione de la mejor manera posible, y se complica todo. Por eso, mejor prevenir. Más allá de la condición de cada uno, de la profesión y demás condicionantes, hay algo que creo que, por desgracia, doctor, pues vivimos cada uno de nosotros, y es que vivimos con el estrés, ¿no? Sí. Y antes de pasar a los tratamientos, me gustaría que nos informaras y que nos contaras un poco cómo influye el estrés en la salud vascular. Bueno, el estrés, como ya sabes, es causa primordial de inflamación, y la inflamación es... de alguna manera lo que desencadena todo. La inflamación es lo que provoca que las válvulas venosas dejen de funcionar. La inflamación lo que provoca es que la pared de la vena se debilite y que se generen todos estos cambios crónicos en la piel. Además, el hecho de sufrir estrés asociado a insuficiencia venosa, pues hace que este círculo vicioso de inflamación se postergue, ¿no? y perdure en el tiempo. El estrés es malo para todo, eso ya desde la medicina moderna lo sabemos, hay que intentar evitarlo, pero sobre todo a nivel cardiovascular, tanto para la patología arterial como para la venosa, la afectación del endotelio, que es la capa más interna de los vasos, tiene una relación absolutamente directa con los procesos inflamatorios y con la situación inflamatoria del paciente. Pregunta, ¿qué es peor? ¿El estrés, fumar o dormir mal? Y una cuarta, no hacer deporte, no moverse, no hacer como poco algo de ejercicio. Pues mira, te tengo que decir obviamente que el estrés, porque dormir mal y fumar provoca estrés, provoca inflamación, ¿no? Pero sin duda, ya que lo has mencionado, el ejercicio físico es probablemente pues la píldora, no, la panacea de hoy día que tenemos. Yo siempre le digo a mis pacientes, porque muchas veces acuden pacientes con problemas de obesidad, de sedentarismo. Al final, el ejercicio físico siempre es mi primera opción. Yo siempre les digo que si no pueden perder peso, si les cuesta controlar la dieta, al menos que hagan ejercicio, ¿vale? Porque la actividad muscular
para la circulación es fundamental, sobre todo para las venas, la actividad de las piernas, el tener unas piernas tonificadas, el tener unos músculos, sobre todo en la parte de los gemelos, que funcionen correctamente, el tener una buena movilidad en los pies, en los tobillos, caminar, el ejercicio de caminar. Es muy importante para mantener una correcta salud vascular. O sea, si pudieras cambiar un solo hábito de la población para mejorar su salud venosa, ¿sería? Yo les obligaría a todos a hacer deporte, a todos, de forma obligatoria. Sí, ejercicio duda. Para todos. Sí, al final, mira, el ejercicio tiene mucho que ver con la inflamación, como hablábamos, pero también con el metabolismo, ¿no? Si tú no haces ejercicio, tu metabolismo se apaga. El cuerpo está diseñado para ahorrar energía de forma innata. Tu cuerpo siempre va a tender a no darte ganas de hacer cosas, a ahorrar energía para los tiempos en los que pues no había de comer o había que esperar a la cosecha o no había caza, ¿no? Pero tenemos que luchar contra esa tendencia a bajar nuestro metabolismo, y el ejercicio físico lo activa. El ejercicio físico nos mantiene el tono muscular y hace que nuestro metabolismo basal se mantenga en unos niveles en los que no nos es tan fácil acumular grasa, no nos es tan fácil engordar, y aparte que mueve todo nuestro sistema cardiocirculatorio, ¿no? Pues ahora que ya hemos incorporado el ejercicio a nuestro día a día, vamos a hablar del futuro de los tratamientos de las varices, porque durante muchos años la única solución ha sido operar, pero hoy creo que está cambiando todo eso. ¿Qué está ocurriendo? Sí, bueno, la verdad que la cirugía ha sido y todavía es hoy día uno de los tratamientos de elección en muchos sitios del mundo, pero es verdad que en los últimos 20-30 años ya casi no operábamos las varices, ¿sabes? O sea, utilizábamos técnicas mínimamente invasivas, utilizábamos procedimientos guiados por catéter, ¿no? Pues como el láser, la radiofrecuencia, que se conocen ahora, incluso otros tratamientos que han surgido como la escleroterapia con espuma, ¿no? Tratamientos químicos, que con la idea de no tener que extirpar las varices y simplemente sellarlas por dentro, ¿no? Claro, estos tratamientos también no son indoloros, también se tenían que realizar en un ambiente pues estéril, en un ambiente quirúrgico y normalmente en un entorno hospitalario, ¿no? Donde el paciente tiene que acudir, ingresar, etcétera. ¿Cuál es el siguiente paso lógico en el proceso de la tendencia o la búsqueda de la mínima invasividad, ¿no? Pues el no ser invasivo, el intentar tratar todos estos defectos, todas estas varices internas, pues desde fuera del cuerpo, sin tener que hacer ninguna incisión, sin tener que inyectar ninguna sustancia dentro de las venas, ¿no? Y bueno, esto es lo que pues ya existe, ya es realidad hoy día. Nosotros, bueno, pues tuvimos la suerte de empezar un proyecto piloto, en este caso con la empresa Teracleon, para el tratamiento extracorpóreo, que es como le llamamos, ¿no? De las varices. Y bueno, empezamos hace 5 años. ¿Es decir, fuera del cuerpo? Sí, fuera del cuerpo. O sea, tratamos los defectos internos de las venas. Ahora tenemos la posibilidad de tratarlos completamente desde fuera del cuerpo. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con una máquina, no es magia, es tecnología, con una tecnología que se lleva desarrollando desde hace ya cerca de 12 años, que lo que hace es que junta ultrasonidos generados desde fuera de la piel, desde la piel, en el interior del cuerpo, en un punto focal de 3 milímetros, y en ese punto focal somos capaces de crear una quemadura dentro del cuerpo sin que afecte a la piel por fuera. De esa manera podemos realizar un tratamiento como podíamos hacer con un catéter de láser o radiofrecuencia, pero sin tener que introducir nada en la vena, totalmente desde fuera. Todo esto se hace sin cortes, sin agujas y sin catéter. Sí. ¿Qué ventajas tiene frente a la cirugía convencional, el láser o cualquier otra de las que nos nombrabas? Pues te puedes imaginar que todas las ventajas, porque al final, si no hay incisión, no hay infección. Si no hay incisión, no hay riesgo de sangrado. Podemos tratar pacientes que en principio tendrían un riesgo quirúrgico alto o que no serían candidatos a hacer un procedimiento quirúrgico convencional, pacientes de edad avanzada.
pacientes con tratamientos anticoagulantes, por ejemplo, ¿verdad? Es mucha gente mayor que toma Sintrom porque tiene arritmias del corazón y que hay que suspenderlo, hay que asumir un riesgo durante un tiempo. Pues con este tratamiento no hace falta que suspendan ninguna medicación. Podemos tratarlos directamente. Todo eso son ventajas, y además el hecho de que sea un tratamiento muy preciso, que controlamos mucho porque lo hacemos obviamente guiado ecográficamente, estamos viendo la vena en directo cuando la disparamos con los ultrasonidos, pues nos hace ser todavía más precisos, y eso aumenta las posibilidades de tratamiento de las varices, en el sentido en el que podemos tratar prácticamente casi cualquier vena, casi en cualquier localización. Justo nos decías que este tratamiento es muy positivo para muchas personas que no pueden hacerse tratamientos invasivos. Pero ahora bien, ¿no está pautado para algún grupo de personas concreto o puede hacérselo cualquier persona? No, puede hacérselo en principio cualquier persona. Cualquier persona que tenga una insuficiencia venosa con una indicación, por lo general, para un tratamiento convencional o un tratamiento endoluminal con láser o con radiofrecuencia, puede ser candidata a hacerse este tratamiento. Es decir, no es un tratamiento excluyente, ¿sabes? Es un tratamiento incluyente. Es decir, podemos abarcar más pacientes a tratar con este tratamiento. Incluso aquellos que ya se hayan tratado anteriormente de otra forma. Sí, también. Al final, el problema que tiene la insuficiencia venosa, por desgracia, es que tiene una tasa de recidiva muy alta. Es decir, la enfermedad vuelve al cabo de un tiempo. Depende mucho, hay de muchas variables. Depende del tipo de paciente, de la edad en la que el paciente empieza con la insuficiencia venosa, también del tipo de procedimiento que le han hecho, ¿vale? Hoy día sabemos que la cirugía convencional pues tiene una tasa de recidiva mayor que las técnicas endoluminales, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, al final lo que intentamos es ofrecer un tratamiento lo más adaptable posible a casi cualquier paciente, y poder hacerlo de la manera menos agresiva, ¿no? Esa es un poco la idea. ¿Y esta técnica, doctor, se podría repetir por segunda o por tercera vez en un mismo paciente? ¿No habría ningún problema para eso? Sí, no hay ningún problema. De hecho, hay pacientes que a veces requieren 2 o 3 sesiones de tratamiento en función de cómo tengan distribuido la insuficiencia venosa en la pierna o de la cantidad de varices que haya que tratar, ¿no? Por norma general, es un tratamiento que aplicamos en una sola sesión, por norma general, pero como te digo, a veces hay que repetir. Pero al ser un tratamiento ambulatorio, ¿vale? Es decir, un tratamiento que hacemos con un poquito de anestesia local, y en donde el paciente viene, se lo hacemos y se marcha, ¿vale? Yo tengo pacientes, la clínica nuestra principal está en Marbella, tengo pacientes que vienen a hacerse el tratamiento y se van a jugar al golf. Justo eso te iba a preguntar, ¿no? Que cuál es un poco el procedimiento desde que se diagnostica, llega a tratarse, se trata y puede volver a su día a día, a jugar al golf o a lo que le apetezca. Pues el proceso es prácticamente inmediato. Es decir, el no pasar por un proceso anestésico, ¿no? Que es lo que más muchas veces limita. Y cuando a ti te aplican ni siquiera una sedación, pues como mínimo no puedes conducir en 24 horas, ¿no? Porque el efecto sedante te afecta a los reflejos y demás. En este caso no, no aplicamos ningún tipo de sedación, lo realizamos con un poquito de anestesia local, dependiendo del paciente incluso a lo mejor se puede hacer sin anestesia, pero por norma general un poco de anestesia local que introducimos alrededor de la vena que vamos a quemar. Y el paciente inmediatamente, en cuanto acabamos el procedimiento, normalmente tiene que llevar medida de compresión, normalmente, a veces no, pero inmediatamente vuelve a su actividad diaria. Después de conocer todo esto, no sé si hacerte la pregunta que yo tenía aquí prevista, y es ¿hacia dónde va la cirugía? Porque bueno, o los tratamientos, ¿no? Porque ya después de conocer todo esto y después de saber que este tipo de intervenciones se pueden hacer mínimamente invasivas en apenas unas horas y volver a tu vida normal, la pregunta es ¿qué va a ocurrir, doctor, o hacia dónde vamos en los próximos 10 años? Bueno, yo creo que este es el camino, ¿no? Vamos precisamente hacia técnicas, terapias, tratamientos en los que la agresión que tengamos que hacer sobre el paciente pues sea la mínima posible, ¿no?
Yo, mi maestro siempre me decían que la cirugía era un poco el fracaso de la medicina, ¿no? Yo estoy convencido que llegará un día en que nos darán una pastillita y se nos curará todo, ¿no? Pero es verdad que hasta entonces, todas estas técnicas, y gracias al soporte de la tecnología, del desarrollo tecnológico, ¿no? Que es fundamental en nuestro campo, lo que conseguimos cada vez es curar igual o mejor, haciendo menos daño. Y bueno, a las pruebas me remito, ¿no? El robot Da Vinci, los robots nuevos chinos, el hecho de que esté un cirujano operando a un paciente a 4.000 kilómetros de distancia, ¿no? Por wifi. Eso es pues algo que solo nos da la tecnología y el desarrollo tecnológico. Es verdad que tendremos que ver cómo se adaptan estos procedimientos al desarrollo de la inteligencia artificial, que también es un punto muy importante a destacar. Y esta tecnología, por ejemplo, la que nosotros utilizamos, el sistema Sonovein, tiene un brazo robótico que ya utiliza algo de inteligencia artificial. Yo estoy convencido que en cuestión de 10 años la máquina probablemente va a hacer el 90% del trabajo y nosotros vamos a estar supervisando que el tratamiento esté correctamente hecho. Sin duda estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, te iba a preguntar por la inteligencia artificial porque ya es una pregunta que hay que hacer siempre sí o sí, pero no lo has explicado a la perfección. Doctor, tú además de varices trabajas con patologías muy complejas como la trombosis, la enfermedad arterial, aneurismas o síndromes compresivos vasculares. ¿Cómo está cambiando el tratamiento también de este tipo de enfermedades? Bueno, está variando mucho en lo terapéutico, sobre todo empezando por el principio a nivel de prevención, ¿no? Se está trabajando mucho en la prevención, en concienciar a la población de lo importante que es prevenir, ¿no? De cuidar el riesgo cardiovascular, evitar pues todos estos eventos cardiovasculares, porque al final en la patología más compleja que tratamos, el problema, Marina, es que cuando no llega sangre a un territorio, el territorio se muere. Es lo que ocurre cuando a alguien le da un infarto. Lo que la población comúnmente conoce como un infarto, cuando te da un infarto al corazón es porque las arterias del corazón no son capaces de llevar sangre a tu músculo cardíaco. Cuando a un paciente le da un ictus es porque hay una arteria que lleva sangre al cerebro que se obstruye, ¿no? Entonces ahí es donde nos dedicamos y donde nos enfocamos pues a tratar este tipo de patologías, tanto desde un punto de vista preventivo médico inicial, intentando mejorar los hábitos de vida de la población, y luego a nivel terapéutico, pues como te decía antes, los procedimientos guiados con catéter nos han hecho reducir mucho la morbimortalidad de procedimientos que antes pues eran difíciles, en las que los pacientes se tiraban pues muchos días hospitalizados, ¿no? Con heridas grandes, y ahora pues somos capaces de hacerlo con un par de incisiones en las ingles o simplemente con una punción, ¿no? En una arteria. Y cada vez más en ese campo también la tecnología avanza. Cada vez pues tenemos balones que transmiten medicación dentro de las arterias, tenemos pues stents más modernos que incluso se reabsorben al cabo del tiempo y desaparecen. Toda esa evolución técnica y tecnológica pues para mí es apasionante, y a eso dedico gran parte de mi día a día. Bueno, doctor, estamos llegando ya casi al final de nuestra entrevista, pero bueno, como todos los que nos están escuchando saben, el calor ya ha llegado y se ha instaurado en todos los puntos de España, y aquellas personas que sufren de varices y que sienten que en esta época del año pues se sienten las piernas mucho más cansadas, ¿qué les dirías? Bueno, pues lo primero que les diría es que es normal, porque el calor es un potente vasodilatador, o sea, hace que sus venas estén más dilatadas, más grandes, y eso acentúa el fallo de per se. Lo que les diría es que piensen que es el momento más importante para llevar sus medias de compresión, porque con el calor es verdad que la gente es reticente a llevarlas porque es molesto, pero yo siempre aconsejo que si trabajan en sitios donde hay aire acondicionado, donde puedan llevarlas y estén más o menos confortables, se van a sentir mucho más aliviados y les van a hacer mucho más efecto que incluso en la época de invierno. Además, les animo a que si se quieren tratar con la nueva terapia que tenemos, con la terapia Sonovein, como no tenemos incisiones, como no hacemos cicatrices, incluso en verano podemos abordar ese problema de varices y podemos tratarlo y solucionarlo.
Y bueno, ese mensaje que le darías a aquellas personas que dicen, bueno, las varices son normales porque las tenía mi madre, las tenía mi abuela, aquellas personas que normalizan este tema de varices, y luego aquellas que dicen, tengo esa pesadez, tengo esa hinchazón, sigo viendo cómo aparecen cada vez más varices. ¿Qué mensaje darías a esta población? Bueno, pues que sean conscientes que la insuficiencia venosa es un problema crónico, ¿vale? Que no es un problema meramente estético y que en el momento que produce sintomatología hay que abordarlo, hay que tratarlo, porque puede degenerar en algo que pueda variar mucho, que puede dificultar mucho la calidad de vida de los pacientes. Sobre todo a la gente que tenga síntomas, el mensaje es claro: si tenemos una variz y duele y molesta, hay que revisarlo, hay que chequearlo. Y por último, siempre acabamos igual. ¿A quién te gustaría ver o escuchar aquí en Palabras con Salud? Pues mira, a mí me gustaría escuchar a mi buen amigo traumatólogo, el doctor Rafael Laredo, que es especialista en artroscopia de muñeca, que es otro procedimiento mínimamente invasivo, y que la verdad creo que hace un trabajo excepcional, y me gustaría que estuviera aquí, sí. Pues doctor Rubén Rodríguez Carvajal, ha sido un placer tenerte en este espacio y cuando quieras, esta es tu casa. Pues muchísimas gracias, he estado muy a gusto y nada, gracias por la invitación. Y a todos aquellos que nos escucháis y nos veis, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Palabras con Salud.